Muy buen día a todos los que nos están viendo el día de hoy en el precongreso. Estamos a nada de tener el Congreso Iberoamericano de Divulgación Científica y DivulgaFest en lo que es el Gimnasio Auditorio de la UAM. Y bueno, hoy les voy a presentar a uno de nuestros ponentes, un destacado ponente que se encuentra justo en España, y es Iván Cerdeña. Es terapeuta ocupacional, máster en investigación y envejecimiento, experto universitario en neurociencias. Llevó realizando divulgación desde que inició la pandemia, antes la necesidad de explicar ciertos detalles sobre investigación y salud de la población en general. Entonces, bueno, me da mucho gusto presentárselos. Los dejo con una persona súper experta en el tema. Iván, pues un gustazo de que estés aquí con nosotros. ¿Qué tal? No sé si se me escucha bien, no sé si se me ve en este momento. Se te escucha muy bien, no sé en los comentarios si nos pueden decir. A ver, déjame ver. A ver, los fallos del directo que siempre pasan. A ver. Bueno, mientras nuestro ponente aparece por estas fallas técnicas, no se olviden que este 9 y 10 de noviembre vamos a estar en el Congreso Iberoamericano de Divulgación Científica y DivulgaFest en el Gimnasio Auditorio de la UAM, aquí en Cuernavaca, Morelos. Bueno, si quieres, aunque no se me vea, empezamos con la presentación, porque, bueno, no sé qué está pasando, la verdad. Hace un rato nos estábamos viendo en el esto y, bueno, ¿vale? A ver, Sí, claro. Bueno, aquí hay un poco de fallas técnicas. De igual manera, les invito a estar atentos en nuestras redes sociales para que puedan checar toda la información de nuestros ponentes que va a haber en el Congreso Iberoamericano de Divulgación Científica. Van a haber excelentes ponentes de distintas partes de la República Mexicana y de una de las personas más influyentes aquí en el estado de Morelos en la divulgación. Los esperamos que puedan ir con su familia, sus amigos y puedan conocer no tan solo a científicos, sino que también a personas que están sumergidas en las redes sociales como TikTok, Facebook
y que son destacados precisamente por llevar la ciencia de una manera divertida. Y esperamos unos minutos, ya está aquí Iván Cerdeña. Y se nos fue nuevamente. Bueno, no sé, estamos aquí con Iván Cerdeña desde España. Él es un científico de España. Entonces, pues los dejo en sus manos con este maravilloso tema que nos tiene el día de hoy. Vale, pues mira, si quieres presentamos ya y ya está, porque la cámara parece que no va. Vale, sí, claro. Presentamos ya, ¿vale? Adelante. Bueno, muy buenas a todos. Disculpen que no se me vea en la cámara y demás, no entendemos muy bien por qué, pero bueno, fallos que pueden pasar en el directo, hace un minuto pasaba y bueno, mira, yo he preparado una presentación acerca de las fake news que hay en Vale. El caso, he preparado una serie de diapositivas, ¿no?, en relación a las fake news, que hay un montón y con el auge de Internet y las redes sociales, ¿no?, como que cada vez hay más. Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña introducción, ¿no?, sobre qué son las fake news y si tienen relación con nuestra salud, ¿no? Y vamos a ver también algunas de las noticias que hay, que no son pocas, ¿vale? De hecho, he tenido que recortar un montón porque cada semana se publica alguna fake news que puede dar lugar a error o a un conocimiento erróneo, ¿vale? El caso es que las fake news realmente, aunque le digamos fake news, no son nada nuevo, ¿no? Llevan con nosotros desde que tenemos prensa. Realmente, si os acordáis, por ejemplo, el episodio de La Guerra de los Mundos de Orson Welles, ¿no?, que cundió el pánico en Estados Unidos y demás, por una retransmisión de radio realmente, ¿no? Entonces, a ver. Sí, en principio sí está todo bien conectado. Vale. El caso es que con la aparición de Internet y las redes sociales, pues las fake news se disparan. ¿Qué pasa? Que las redes sociales permiten que la persona no solo sea consumidora de fake news, sino que al poder compartirla y demás, también sea generadora de fake news. De hecho, tenemos ahora mismo un montón de generadores de bulos y de fake news en Internet. De hecho, tú pones generador de fake news y te salen un montón, ¿vale? El caso es que estas fake news se divulgan por distintos intereses, tanto políticos como sociales o por económicos, ¿no? Así ahora mismo, a voz de pronto, que no lo he metido, era el de Cristiano Ronaldo con Herbalife. Que Herbalife es una empresa que vende productos de nutrición y demás, que se encarga un poco de eso, de vender sus productos y tal. El caso es que hay un montón, ¿vale? Y vamos a ir viéndolas poco a poco. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿pueden repercutir las fake news a nivel psicológico, físico o de conocimiento médico en general? Pues mirad, la respuesta corta es que sí, ¿vale? Es que sí, porque hay un montón de bulos sobre nuevos descubrimientos con el cáncer, por ejemplo, de vacunas del cáncer o de tratamientos nuevos que supuestamente van a estar a la vista el año que viene. El caso es que todo puede empezar con un rumor, con que alguien cuelgue un tuit y, en fin, muchos de ellos, de hecho lo vimos mucho con la pandemia del coronavirus, ¿no? Que cada vez había nuevos bulos en relación a las vacunas y a los tratamientos del COVID y de dónde salió el COVID y demás. Pero ese es el ejemplo más claro que se nos viene a la cabeza, las fake news durante el COVID. Pero es que hay un montón más, ¿vale? Empecemos. Yo creo que esto de las 3 piezas de fruta que puedes tomar por la noche o no puedes tomar por la noche fruta porque es malísima la fruta para cenar, es uno de ellos, ¿no? Se nos ha dicho toda la santa vida de que melón y sandía por la noche no, porque se fermentan en el estómago. Peras no, porque tienen mucha fibra. Plátanos no, porque tienen mucho azúcar, ¿no? Y hay titulares así, y estos titulares no son tan antiguos, ¿vale? Estamos hablando de un titular que lo he puesto aquí del año pasado, el resto son más novedosos y demás,
Pero el caso es que estos titulares aparecen cada cierto tiempo, ¿vale? Y lo peor es que se nos quedan grabados, ¿no? Y vamos a empezar a desmentirlo un poco, ¿no? El caso es que estos titulares en alimentación, que es donde más fake news hay, ¿no? Tienden a demonizar un montón de productos, ¿no? Que son saludables. Demonizamos la fruta. Vamos a ver, estamos demonizando la fruta. No comas plátano porque está malo, no comas peras porque no comas sandías porque te va a fermentar en el estómago. Pues no. Todo esto realmente no tiene ninguna base científica, ¿no? Y el problema es que demonizamos un montón de alimentos que son saludables, verdura por la noche no porque da muchos gases, verdura por la noche no, fruta no, pero no decimos nada de las pizzas, de la hamburguesa, del kebab por la noche. Eso sí, la fruta no. Entonces, creo que se está emitiendo un mensaje equivocado desde un montón de sitios, ¿no? Principalmente desde las redes sociales y sobre todo desde el periodismo muchas veces. El caso es que ningún estudio científico ha afirmado que la fruta pueda fermentar en el estómago por la noche. Y creedme, porque he hecho una revisión de literatura del tema, ¿vale? Otro bulo, que también se extiende con el tema de la fruta por la noche y demás, es que la fruta engorda más por la noche. Vamos a ver. Muchas veces pensamos que porque comamos algo más de noche o no, vamos a engordar. No es cierto, ¿vale? Nosotros tenemos un límite calórico al día y ya está, ¿vale? El caso es que esta clase de noticias para los lectores son muy potentes, ¿no? Porque son como prohibiciones. Entonces, al lanzar esas prohibiciones y demás, la gente se queda con el concepto y con la idea del titular. Muchas veces no se para leer esto. Entonces, esto puede causar un daño psicológico muy severo, ¿no? Y aumenta un montón el desarrollo de mitos en nutrición, que yo creo que es uno de los pilares donde más hay. En consecuencia de esto, luego vemos el tema de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Bulimia, anorexia nerviosa, anorexia, que llegan al punto de que, oye, no voy a comer esto porque engorda y a lo mejor lo que se te está diciendo que comas son legumbres, ¿vale? En vez de meterte una pizza o una hamburguesa, ¿no? El caso es que, así como introducción genérica, esta, ¿vale? Luego tenemos otra, ¿no? La del vino. No sé si lo habéis escuchado alguna vez, por lo menos en España, California, Argentina, Italia, Francia, que son grandes países productores de vino. Estamos con el tema del vino, que el vino es sanísimo para la salud, ¿vale? El vino sanísimo, que es cardioprotector, funciona como digestivo, ayuda a adelgazar, en algunas noticias también, ayuda con tu microbiota intestinal, ayuda, vamos, a todo, ¿no? El vino es el elixir maravilloso, es la panacea, ¿no? E incluso hay algunos que afirman que frena la degeneración macular en ratones. Bueno, por lo menos han metido un compuesto y en ratones. Vale, vamos a analizar esto seriamente, ¿vale? Lo cierto es que cuando vas a las noticias en las que, o sea, los estudios en los que se basan estas noticias, ¿no? De que el vino es maravilloso y el vino es fantástico, no existen diferencias con los controles. Es decir, cuando hacemos una investigación tenemos un grupo de investigación y un grupo control. En estas investigaciones realmente no hubo diferencias con los controles, ¿no? Hay que decir que muchos artículos de prensa y demás no colocan el estudio en el que se basan, que eso es un grave error, ¿vale? Pero bueno, eso ya lo dejo a criterio del periodista. El caso es que el consumo de vino no es mejor al uso de medicamentos en ningún caso, ¿vale? Y la mayoría de los estudios lo que hacen es investigar ciertos compuestos que lleva el vino, ¿vale? Pero no el vino en sí. Entonces lo que estamos haciendo es realmente blanquear el consumo de alcohol desde la prensa que la ve todo el mundo, ¿vale? Como bien sabemos, el consumo de alcohol aumenta el riesgo de hiperglucemia, obesidad, diabetes, etcétera, etcétera. Me da igual que sea vino, que sea vodka. Un ejemplo con el vodka. Decir que el vino sano es lo mismo porque viene de la uva, es lo mismo que decir que el vodka sano porque viene de la patata. Entonces es un poco el absurdo, ¿no? Lo que pasa que, claro, tenemos que tener en cuenta que esto, si volvemos atrás, no obedece a intereses, pues, económicos de países que tienen una industria fuerte, ¿no? ¿Dónde estaba? Aquí, ¿no? Aquí. Entonces, claro,
si tú a un país como España o como Francia les empiezas a decir a la gente que el vino es malo, pues obviamente habrá menos cantidad de gente que compre vino, o no. Pero el caso es que se ha fomentado desde hace muchos años el consumo de vino en jóvenes por un interés económico, que realmente no se basa en la evidencia científica. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que dice la evidencia claramente, ¿vale? El alcohol contrarresta los efectos antioxidantes del vino, ¿no? Obviamente el alcohol es lo más oxidante que hay en el mundo que podamos consumir, aparte de grasas malas, ¿no? El consumo de alcohol aumenta el riesgo de afecciones de corazón, obviamente, así como el riesgo de infarto. Realmente, ¿vale? Esto sí que quiero que quede claro, no hay ningún dato que pueda afirmar que el vino sea bueno para el corazón o incluso para el cerebro. De hecho, hay estudios incluso que afirman, ojo, que la cerveza también es buena para el cerebro y el corazón, cuando no hay datos, ¿vale? Entonces, bueno, tendríamos que replantearnos qué clase de mensaje estamos mandando. ¿Puedo pasar? Así. El resveratrol lo que es un polifenol, ¿vale? El polifenol es un antioxidante que está presente en ciertas frutas como la uva roja, la mora, los arándanos, ¿vale? Y algunas más, ¿vale? Y esto es realmente lo que se ha investigado, el resveratrol. No se ha investigado el vino, no se ha investigado el alcohol en sí, ¿vale? De hecho, es posiblemente eficaz en la reducción de peso, prevención de colesterolemia, cardiopatías, ictus, pero recalco lo de posible, y lo digo claro, porque el resveratrol se ha probado muy pocas veces en humanos y su evidencia se basa solo en modelos in vitro. Esto quiere decir que no han llegado a probar el resveratrol en estudios de ensayo clínico con miles de personas o con cientos, ¿vale? Los estudios que hay con respecto al resveratrol son de cientos de personas si llega y son muy escasos. ¿Vale? Son muy, muy, muy escasos y los resultados de estos estudios realmente no son concluyentes en ningún caso, ¿vale? Con lo cual, en modelos in vitro sí ha funcionado, pero en modelos animales y modelos humanos no, ¿vale? Seguimos. Entramos ya en el punto que a mí más me gusta, de que es el del cerebro, ¿no? Saltamos de los mitos de nutrición y demás, porque es que si nos quedamos con los mitos de nutrición realmente no avanzamos, porque hay un montón. ¿Vale? Hay un montón, ¿vale? El caso. Esta noticia salió hace relativamente poco, hace unos meses, ¿no? Y es prácticamente un copia y pega una de otra, ¿no? El cerebro, la materia blanca del cerebro emite señales que desconocemos. ¡Ostras! Señales que desconocemos. Increíble, ¿eh? Yo no sé qué os hace pensar cuando hablamos de señales que desconocemos en el cerebro, ¿no? Tendemos a pensar muchas veces en el cerebro como no sé, una especie de antena parabólica, ¿no? Me da un poco la sensación por lo que sale en las noticias y demás. Entonces, no, obviamente el cerebro no emite señales de radio ni nada de eso. Es que esta clase de noticias luego da lugar a error, luego da lugar a error de la gente. En que se inventen ciertas fake news y demás, y luego todo esto deriva. Vale, seguimos. El caso es que tenemos que ver un poco qué es la sustancia gris y qué es la sustancia blanca, ¿no? Cuando hablamos de sustancia gris, realmente hacemos referencia a los cuerpos neuronales, ¿vale? Los cuerpos neuronales son de color gris. Perdón, es que se ha saltado la cámara otra vez. Está bien conectada y todo, no sé qué leches le pasa. Disculpadme.
el caso es que la sustancia gris, que es lo que decía, son los cuerpos neuronales, ¿no? Y la sustancia blanca son estas colitas de la neurona que vemos. Son de color blanco porque el axón de la neurona tiene una cosa que el cuerpo neuronal no, que es la mielina, ¿vale? La mielina lo que hace es aprovechar el máximo potencial del axón para que el impulso nervioso vaya rápido entre neuronas y sea lo más rápido posible. ¿Ok? Entonces, claro, esa mielina es lo que le da color a la sustancia blanca del cerebro. Ahora bien, este estudio, ¿no? Cuando me pongo a meterme en la noticia de esta que pone aquí, me voy al estudio original, ¿no? Y el estudio original lo que dice es que lo único que pretendían era probar que la resonancia magnética funcional, que es un método de imagen que se utiliza mucho más allá de las radiografías, servía para medir la actividad eléctrica de la sustancia blanca, ¿vale? El caso es que el estudio decía que, bueno, que cuando hacíamos una tarea y demás, aumentaba el flujo sanguíneo en el cerebro y esta a su vez aumentaba la actividad neuronal, con lo cual conllevaba un aumento de señal eléctrica. Pero realmente no eran señales desconocidas, ¿vale? Es la actividad eléctrica habitual del cerebro humano cuando se realiza una actividad. Lo que pasa que hasta este entonces, pues bueno, no habían considerado utilizar la resonancia magnética funcional para poder medir esa electricidad cerebral, pero no tiene nada que ver con unas señales desconocidas, ¿vale? Esta noticia es otra de las que me encanta, salió hace 3 semanas, ¿vale? Esta es una maravilla de las noticias, que decían que el corazón tiene la capacidad de pensar y tomar decisiones, ¿no? El nuevo cerebro del corazón, el corazón tiene cerebro, o las corazonadas, ¿no? Son bastante, ¿cómo las podría definir? Como bastante sensacionalistas, a fin de cuentas, porque buscan el clickbait, buscan que la persona vaya a leer la noticia y, en este caso, que la persona se vaya con una idea equivocada de lo que es el cerebro y de lo que es el corazón, ¿vale? Vamos a ver. Mira, la realidad es que el estudio original en el que se basa esto, ¿vale? Era un estudio de mapeo. Un mapeo es cuando localizan en distintas áreas una cosa, ¿no? Hacer un mapa de una zona. Lo que hicieron fue hacer un mapa de las neuronas del corazón de una rata. ¿Vale? Ni siquiera el estudio fue en humanos. Era de ratas, que descubrieron que, bueno, que las ratas tenían 40.000 neuronas y demás y todo eso. El caso es que en humanos este sistema neuronal, que no es un sistema neuronal como tal, lleva descrito muchísimos años, ¿vale? Y en anatomía es lo que conocemos como sistema intrínseco cardíaco. ¿Qué es este sistema intrínseco cardíaco? Pues mirad, este sistema intrínseco cardíaco en humanos está organizado en plexos y ganglios de acumulación neuronal. El caso es que este sistema tiene una conexión directa con el sistema nervioso autónomo, ¿vale? Que es el que se encarga de las funciones fisiológicas y automáticas del cuerpo, ¿no? Es la que hace, el sistema nervioso autónomo es el que hace que tu estómago segregue el ácido, es el que hace que los pulmones pues vayan solos, es el que baja el diafragma, es el que hace que tú, pues bueno, puedas ver, es el que hace que el corazón funcione, ¿vale? El caso es que seguro sabemos que las funciones de este sistema de conducción intrínseca del corazón son para la frecuencia y el ritmo cardíaco, ¿no? Es lo que hace que el corazón haga bom, 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 bom. Es el que manda la señal eléctrica. Ahora bien, hay estudios, que esto no está muy claro, que afirman, insisto en que no está claro, que este sistema nervioso intrínseco del corazón podría tener algo que ver con el dolor cardíaco. Lo que pasa es que la mayoría de estudios que tenemos ahora hacen referencia a que el dolor cardíaco se da por las áreas circundantes al corazón, pero no porque el sistema intrínseco sea capaz de detectar un dolor en el corazón, ¿vale? Pero bueno, se está investigando y se está viendo. Pero el caso es que realmente lo que se hizo fue un mapeo del corazón en ratas, ¿vale? Ni siquiera en humanos como para poner esta clase de noticias. Que el corazón piensa, vamos a ver, el corazón no piensa, ¿vale? Un poquito de agua, disculpad.
Entonces, claro, la pregunta es, si el corazón no piensa, ¿qué parte del cuerpo piensa? Pues el cerebro. Sorpresa, ¿vale? El cerebro, a la hora del pensar, el cerebro hace muchas más cosas que pensar, ¿vale? Y esto lo tenemos que tener claro. El lóbulo frontal no es el que se encarga de nuestra gestión de impulsos, que pensemos las cosas antes de actuar, ¿no? De las funciones ejecutivas, de la conducta sexual, de la toma de decisiones, ¿no? Y de la parte del habla motora, que esa es una de mis partes favoritas, ¿no? En el caso del lóbulo temporal, ¿no? Ese gusto, oído, memoria, entender el lenguaje. El lóbulo occipital se encarga un poco de la visión. Y luego tenemos el lóbulo parietal, que es el que se encarga de la sensibilidad y de la percepción. Y una parte también del campo visual, es el que primero detecta lo que hay en el ambiente y luego lo transmite al lóbulo occipital. Pero ojo, todo esto no trabaja por separado, ¿no? Una de las partes más importantes en el pensamiento es el sistema límbico, ¿vale? Que, bueno, si aquí tenemos el lóbulo frontal, aquí el parietal, aquí el occipital y aquí el temporal, el sistema límbico, podemos observar que es la parte verde, es transversal a la mayoría de lóbulos, ¿vale? Está conectada con prácticamente todos los lóbulos cerebrales, ¿vale? Y está formada por un montón, lo que es el sistema límbico está formado por un montón de estructuras, no es una sola. Por ello lo clasificamos de sistema, ¿no? Está el cuerpo calloso, que es el que se encarga de que los dos hemisferios reciban información, la amígdala, ¿no? Que está relacionada con el miedo, con la gestión emocional, el núcleo accumbens, el tálamo, la ínsula, etcétera, etcétera, etcétera. El caso es que la función de este sistema límbico es la expresión y el sentido emocional, la gestión emocional, el aprendizaje y la memoria, entre varias, ¿vale? Así esto está muy resumido. Pero como decimos, ¿vale? Esto no funciona por separado. Este sistema límbico se conecta con el lóbulo frontal, se conecta con el temporal para hallar recuerdos también, ¿no? A raíz de una observación de un suceso, ¿vale? Comprobación, análisis, se sintetiza, nos transmite una emoción, esa emoción se traduce al lenguaje y aquí es cuando empezamos a ser algo consciente. Lo que vemos de amarillo a verde es todo automático, realmente. Y aquí es ya cuando emitimos una respuesta. Pero esto involucra casi todos los sistemas cerebrales, ¿vale? O sea, no es algo que sea solo del sistema límbico o solo del lóbulo frontal, ¿vale? Y aunque lo digan las noticias, no, el pensamiento no está en el corazón. Sé que suena precioso, suena maravilloso decir que pensamos con el corazón, ¿no? O lo de piensa con la tripa, pues no. El pensamiento está en el cerebro, ¿vale? La cantidad de neuronas que hay en el corazón no se conecta con el lóbulo frontal. Entonces no hay ahí posibilidades de que el cerebro, pues, de que el corazón, perdón, piense, ¿vale? Seguimos, ¿qué más? ¿Vale? El tema del Alzheimer para mí es un poco tabú, porque yo he trabajado muchas veces con personas con Alzheimer y demás, y sí que es cierto que esta clase de noticias pues juegan un poco con la esperanza de la gente, ¿no? El juego para retrasar el Alzheimer, juegos de mesa, ojo, el juego que evita el Alzheimer y desarrolla tu cerebro, qué juegos ayudan a prevenirlo. Tenemos que tener claro, ¿vale? Que el Alzheimer no se puede prevenir con un juego. En ningún caso, lo siento mucho. O sea, tenemos que ser claros hablando y no dar falsas o vanas esperanzas a la gente a veces, ¿vale? Hablemos de cómo se desarrolla el Alzheimer, ¿vale? Hay dos clases de factores en el Alzheimer. Uno son los genes, ¿vale? Que es la famosa apoenzima número 4, la presenilina 1, la presenilina 2 y la proteína precursora de amiloide. En la mayoría de casos, el gen que está activado es el APOE4, ¿vale? Ese gen se ha observado que está en cerca del 70% de los enfermos de Alzheimer, ¿vale? Pero no es un factor determinante para el desarrollo de la enfermedad. ¿Qué quiero decir esto? Pues que es un factor predisponente. Tener ese gen, aunque esté activo o inactivo, es un factor predisponente, ¿vale? Luego pasamos aquí a los factores de riesgo. Mala alimentación, sedentarismo, diabetes, baja reserva cognitiva, alcohol, tabaco, riesgo cardiovascular, baja vida social. Esto es muy importante, lo de la baja vida social, ¿no? Y
entrenamiento cognitivo precoz, no tener ese entrenamiento cognitivo precoz, que ahora hablaremos de él. Los factores de riesgo está demostrado que disminuyen casi un 50% la probabilidad de padecer Alzheimer. Los factores genéticos no están tan claros, ¿vale? Porque hay genes que sí están implicados directamente en el Alzheimer, otros no, ¿no? El caso es que en los que consideramos un Alzheimer genético, esa presenilina 1 o 2 está, la coenzima 4 está, no siempre está. Ya decimos que está en un porcentaje de los casos. Realmente no sabemos por qué ocurre el Alzheimer. Sabemos esto, ¿vale? Que hay esos factores genéticos que pueden influir y estos factores de riesgo que pueden influir. Ojalá supiéramos, no por qué ocurre el Alzheimer para poder curarlo y tratarlo o incluso prevenirlo, pero no lo sabemos, ¿vale? El caso es que el desarrollo de Alzheimer a nivel celular va un poco así, ¿no? Aparecen los ovillos de neurofibrilares, que son depósitos de proteína tau, que la neurona, esa proteína, es la que se encarga de mantener la estructura de la neurona, ¿no? Digamos que es la que forma el hueso de la neurona para mantener su forma, ¿vale? Y se forman en el interior celular. Y luego están los depósitos de beta-amiloide, que eso están en todos los enfermos de Alzheimer y también en algunos enfermos de Parkinson y también en algunas personas mayores sin enfermedad. Esto es importante, ¿vale? Porque los depósitos de beta-amiloide sabemos que están ahí, pero no sabemos muy bien por qué aparecen ni cómo se gestiona el cuerpo para decir tú sí tienes Alzheimer, tú sí tienes Parkinson o tú no tienes nada. El caso es que esa es la fase 1, ¿no? Que a veces se puede detectar con unas quejas de memoria subjetivas por parte de la persona, ¿no? Esos ovillos neurofibrilares y esos depósitos de beta-amiloide lo que ocasionan en el cerebro es neurotoxicidad. El cerebro se vuelve tóxico y entonces la neurona empieza a morir. Al morirse una neurona se pierden varias conexiones cerebrales. Entonces, claro, aquí ya es donde empezamos con la pérdida de memoria a corto plazo. Y esto conlleva una disminución de la materia gris del cerebro, que ya la vimos antes, y conlleva dificultad en el aprendizaje, en la atención, en muchas cosas, ¿vale? De hecho, la persona, por desgracia, muchas veces no llega a reconocerse a sí misma en un espejo. Yo esto lo he visto y la verdad es muy triste. Es una situación muy triste como para que estemos afirmando que un juego puede evitar el Alzheimer y desarrollar el cerebro, ¿vale? El caso. Prevención es igual a aumentar el número, en el caso de las demencias y el Alzheimer, es aumentar el número de sinapsis o mantenerla. ¿Cómo hacemos esto? Pues aumentar la reserva cognitiva cuando somos jóvenes, el control de los factores de riesgo, aprendizaje de habilidades nuevas. Aumentar la reserva cognitiva va intrínsecamente relacionado con aprender habilidades nuevas, ¿vale? Generamos nuevas conexiones cerebrales. Lo que no es prevención es jugar a un juego, entender vida social como ir al bar con amigos o el consumo de vino tinto que recomiendan a día de hoy todavía muchos médicos, cuando sabemos que el alcohol es uno de los factores de riesgo de la demencia, ¿vale? Entonces, no, ningún juego puede evitar el Alzheimer, por desgracia y a día de hoy, ¿vale? Sigo. Este ya va un poco más cómico, ¿no? Va un poco más cómico. Me gustó mucho ver esta clase de noticias durante mi época universitaria, ¿no? Porque yo era rockero a tope. Pero son noticias un poco conflictivas, ¿no? Porque escuchar reggaetón te hace más inteligente. Estudio afirma que las personas que escuchan rock son más inteligentes. ¿Con cuál nos quedamos? Luego está el otro, la música que debes escuchar para ser más inteligente, ¿no? Investigadores creen que el reggaetón provoca mayor actividad cerebral que escuchar música clásica o folclore. Y luego tenemos el clásico efecto Mozart, que lo voy a volver a explicar, pero creo que todos sabemos que es un mito, ¿vale? Que nos hace más inteligentes. O sea, hay con la música es maravillosa, la música es mágica, pero no te va a volver más inteligente, ¿vale? Eso es muy difícil, ¿vale? En el caso del efecto Mozart, ¿no? Es que se hizo un estudio hace ya pues 20, 30 años, ¿no? Que es el de Rauscher, ¿no? Que hacía una investigación con música clásica
y encuentran que tras escuchar una pieza de Mozart, estos estudiantes tenían mejores resultados en las pruebas. El caso es que este estudio nunca se pudo volver a replicar, ¿vale? Pero todo esto, este estudio conllevó que luego Campbell publicara su libro del efecto Mozart, que lo ponía como maravilloso escuchar la música de Mozart, e incluso se aprobaron leyes para que los niños en guarderías en Florida escuchasen al menos 1 hora de música clásica al día. El caso es que la realidad es que ninguna investigación, ninguna de la ningunidad, ha podido replicar los resultados de esta. Probablemente esto se debiera a una mala praxis durante la investigación que puede ocurrir, ¿vale? O que los datos e interpretaciones fueran subjetivas y estuvieran alteradas, ¿vale? Rock versus reggaetón, ¿no? Que dicen que son los que más. Bueno, el caso es que los estudios que los que se basan esas noticias, ¿no? Que poníamos aquí de estudio afirma que las personas que escuchan rock son más inteligentes o escuchar reggaetón te vuelve más inteligente, tienen que ver más con la actividad eléctrica cerebral, ¿vale? Que con la inteligencia en sí, ¿vale? Lo que hicieron los estudios, los que lo han puesto, ¿vale? Es que midieron la actividad eléctrica cerebral con la música que ponían, ¿no? Reggaetón, rock o heavy metal, incluso había algunos. El caso es que en los estudios no hubo controles, no hubo grupos control, no hubo grupo al que se le pusiera otro tipo de música o grupo al que no se le pusiera nada, ¿vale? El caso, y ninguno midió la inteligencia en sí, ¿vale? Insisto en que lo que midieron fue la actividad cerebral eléctrica, ninguno midió la inteligencia, ¿vale? Ahora nos planteamos, ¿la actividad eléctrica del cerebro es la inteligencia? Pues no tiene mucho que ver. La actividad eléctrica del cerebro, ¿vale? Es la comunicación que es normal entre las neuronas, ¿no? Tenemos un estímulo externo o interno, el que sea, ¿vale? Se activan neurotransmisores, la dendrita de la primera neurona lo detecta, el impulso eléctrico del axón va hasta el terminal axonal, ocurre la sinapsis, siguiente neurona y activación del circuito, ¿no? Y eso emite una respuesta. Pero eso no nos hace inteligentes, ¿vale? La inteligencia actualmente, además, se mide en cuanto a la lógica, las matemáticas y el lenguaje. No tiene aspectos como las funciones ejecutivas, la capacidad de aprendizaje, las emociones, ¿no? Es verdad que ahora se está empezando a hablar mucho de la inteligencia emocional y demás, pero no hay estudios que contemplen eso. El caso es que no tiene tanto que ver con la actividad eléctrica de inteligencia o con la cantidad de neuronas, sino con lo que hablábamos antes del Alzheimer, ¿no? La cantidad de sinapsis generadas, ¿no? El tema de aprendizaje, nuevas experiencias, salir de la zona de confort. Pero la actividad eléctrica no es inteligencia. De hecho, un aumento brusco de la actividad eléctrica, lo que puede ocurrir en el cerebro se traduce como crisis epiléptica, ¿vale? Otros ejemplos de fake news, ¿no? Vacunas contra el cáncer. Hay un montón de noticias. No las he querido meter porque se iba a hacer la presentación muy larga, pero con el cáncer cada vez hay más fake news, tratamientos nuevos, experimentales, famosos que ponen, ¿no? El caso es que hallar una vacuna para el cáncer es muy difícil porque el cáncer no es una única enfermedad, sino es un conjunto. Es un conjunto, ¿vale? Hablamos de cáncer de mama y luego dentro del cáncer de mama hay varios tipos. El caso es que las vacunas del cáncer que hay actualmente o responden a la inmunoterapia, que no es una vacuna como tal, o responden a cánceres que están causados por virus, ¿no? Como es el caso del papiloma humano, que es el cáncer de útero, etcétera, etcétera. Pero no es una vacuna contra el cáncer, sino es una vacuna contra el virus del papiloma humano. Luego tenemos más fake news de que el autismo se cura, etcétera, ¿no? Que las vacunas causan autismo. Otro fake, ¿vale? De hecho, hay actores como Robert De Niro que defienden estas causas, ¿vale? Relacionadas a enfermedades terminales, crónicas o degenerativas. Nuevo tratamiento para el Parkinson, nuevo tratamiento para la esclerosis múltiple. Y probablemente nunca llegan porque ese fármaco a lo mejor todavía está en fase animal, ¿vale? Y tratamientos sin evidencia científica que los publicitan los periódicos, constelaciones familiares, cuarzos, ¿vale? Dietas de moda cada año, todos las hemos visto. El caso es que quería finalizar con esta diapositiva porque me gustaría hacer una reflexión, ¿no? De que los que nos dedicamos a la divulgación o a la ciencia tenemos que tener una responsabilidad con lo que comunicamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que centrarnos un poco en las bases
de lo que decimos y ver los estudios, lo que realmente dicen. No caigamos en los estereotipos de ir a una noticia, cogerla y traducirla, porque eso es un error y estamos cayendo dentro del juego de las fake news. Y si vemos una fake news de esta clase que podamos ver que puede afectar a la persona, ¿no? Como todas esas noticias que hay ahora de super felicidad, ¿no? Y Mr. Wonderful y todo eso. Si vemos algo así, tenemos el deber de responder a eso con la evidencia científica, que para eso nos dedicamos a la divulgación. Así que nada, hasta aquí la presentación y muchas gracias, ¿no?, por atenderme. Hola Iván, pues genial, muchísimas gracias por esta gran charla. La verdad que estuvo muy interesante. Y sobre todo, mira que tenemos el gusto de tenerte desde España. O sea, muchas gracias por tomarte el tiempo y sobre todo pues sí, para abrir este gran congreso, ¿no? Que también tienes la dicha de poder abrir este gran congreso, este precongreso, ¿eh? Y pues muchísimas gracias, Iván, por esta gran charla. Mira, por aquí tenemos algunos comentarios. Igual si alguien más tiene alguna pregunta, pues aquí está. Aprovechemos que tenemos al gran Iván. Que pregunten lo que necesiten. Bueno, el gran, por favor, Iván solo. Exacto. Mira, por aquí tenemos a Dayana que nos dice, bueno, que es una gran plática. Y concuerdo con ella, Iván. De verdad que fue una gran charla. Y respecto a eso, yo tengo una pregunta. ¿Cómo le haces para poder hacer divulgación científica utilizando sobre todo estos lenguajes que tienen que ver muchas veces con el cerebro, con las neuronas y todo? Entonces muchas veces, bueno, yo creo, o bueno, al menos en lo personal para mí, se me hace como un tema bien complicado poder entender qué neurona, qué sinapsis. Entonces, para la divulgación, ¿cómo le haces? ¿Cómo has trabajado en tu parte? Te voy a contar una cosa que no debería contarte, ¿vale? Porque esto a mí, como profesional que está dando una charla, queda horrible. Y es que a mí, en la universidad, me suspendieron en un examen ¿de qué fue? De biomecánica. Fue de biomecánica, me suspendieron en un examen por no utilizar lenguaje técnico, ¿vale? A mí nunca me ha gustado utilizar lenguaje técnico porque siempre se me ha dado muy mal a la hora de memorizar ciertos conceptos, ciertas cosas, y siempre he intentado llevarlo a un lenguaje que yo mismo lo pudiera entender, ¿vale? Porque yo cuando me ponía con los libros de neurofisiología, en neuroanatomía y demás, yo no me enteraba de nada. Yo tenía que estar con el diccionario al lado, con el ordenador al lado para poder traducir qué significaba cada cosa, porque yo era un poco cazurro también. Entonces, siempre intento que sea lo más simple posible y lo más sencillo posible. Entonces, sale muy natural. Bueno, lo bueno es que ya tienes experiencia haciéndolo entonces. Mira, y por aquí nos empiezan a llegar otros comentarios. Plumas Angelicales nos dice, me encantó la videoconferencia. Muchas gracias, Iván, por hablarnos sobre todo esto de la fake news. Exactamente, para mí también fue así como, wow, yo también siempre era de las de una copita de vino porque dicen que es bueno, ¿no? No, pues y ahora veo no hay que ningún todo estudio lo contrario, ¿no? Realmente, con el tema del vino, ¿no? Lo que queremos, si queremos los beneficios supuestos del vino, lo mejor es que comamos uva roja o moras, ¿no? O sea, tiene más sentido. Yo sé que el vino es muy social, es una costumbre muy social, muy de venga, salimos por ahí, nos tomamos una copita de vino, una copita de cerveza, vale. Pero realmente lo que dice la ciencia es que si quieres los beneficios del vino, pues mira, mejor cómete uva, ¿sabes? Que ya tiene más nutrientes, a fin de cuentas. No, Iván, pero nos estás diciendo que dejemos de tomar vino. No es cierto. Ok, y también tenemos, mira, Dayana, dice, ¿existe algo que sí te haga más inteligente? ¿Es genético? No sé si lo mencionaste. A ver, algo que nos haga más inteligentes, es que entendemos el concepto de inteligencia muy a lo lógico matemático, ¿no? Yo creo que lo más inteligente que podemos hacer si queremos ampliar nuestra inteligencia es seguir estudiando, ¿vale? Seguir estudiando porque todo lo que podamos aprender, todo lo que podamos ver nos va a generar nuevas sinapsis, ¿no? Y no digo seguir estudiando en plan teórico, sino a lo mejor aprender una habilidad nueva, aprender a tocar un instrumento musical, aprender un idioma nuevo. No es solo el tema de la genética per se. Es verdad que hay ciertos patrones en inteligencia que son genéticos, ¿no? Pero
son escasos, son realmente escasos. Es verdad que a un niño al que tú le pones cierta estimulación desde pequeño y demás, acaba desarrollando muchas más sinapsis y acaba siendo más inteligente que el resto. Pero, claro, no todo el mundo puede pagar a lo mejor un método Montessori para el niño. No todo el mundo puede pagar una escuela de educación especial para el niño y lo lleva a un colegio normal. Que eso es lo que debería ser para todos los niños, pero por desgracia no es. Entonces, lo más inteligente es la estimulación como tal para el niño, a través de colores, de, yo que sé, actividades, aprendizajes de idiomas, etcétera, etcétera. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Mira, tenemos otra. Igual, plumas angelicales. Me gustaría saber qué te motivó, por qué iniciaste esto de la divulgación. Pues mira, yo empecé en esto de la divulgación. Joder, que esto tampoco lo debería decir. Yo empecé en esto de la divulgación porque me despidieron de un trabajo y estuve un año sin trabajo y fue justo el año de la pandemia. Y la verdad es que me aburría muchísimo en casa porque decidí tomarme un año sabático, un año tranquilo, y me aburría mucho en casa. Y digo, pues bueno, me voy a ponerme con un trabajo o algo así de lo que me gusta a mí. ¿Qué me gusta? Pues desmentir cosas que aparecen por la televisión. Entonces empecé con el tema, claro, empecé con la pandemia y demás, a raíz de lo de las vacunas y todo eso, que por cierto, llovió mucho hate ahí, ¿eh? Llovió muchísimo hate. Sí, pero... Dime. No, te decía que es muy curioso todo esto de cómo tú dices, yo inicié con la divulgación porque me despidieron de un trabajo, pero creo que esto ha sido, fíjate, o sea, todos tenemos detrás de iniciar en esto de la divulgación una historia por ahí que decimos, a ver, no debería contarlo, pero porque fíjate que en reuniones con compañeros, sobre todo aquí de la red y todo, cuando nos reunimos, hemos hablado como de, a ver, ¿por qué iniciaron ustedes con su divulgación o con la divulgación? Y siempre tenemos una historia que contamos cuando nos hacen una entrevista, ¿no? Pero el detrás de es bien curioso, como tú dices, ¿por qué me despidieron de mi trabajo? O sea, yo también tengo mi historia que cuento cuando me entrevistan. ¿Por qué iniciaste? Y ya digo, no, pues porque esto y eso, ¿no? Pero detrás de, digo, bueno, pero la verdad es que, y siempre hay algo así detrás, ¿no? Como de que sí. Algo bien peculiar de por qué iniciamos, ¿no? Pero claro, la historia que yo cuento es para intentar desmentir un poco el tema de las noticias y tal, pero realmente es porque me despidieron de un trabajo y estaba muy aburrido en casa. ¿Sabes? Exacto. Pero sobre todo... Pues me gusta esto. Y dije, pues venga. Exacto, ¿no? Pero lo importante es mantenernos aquí, creo, y sobre todo seguir haciéndolo, ¿no? O sea, seguir, y con ese gusto y pasión que tú nos compartes siempre, Iván, yo siempre que veo tus publicaciones así digo, wow, qué genial el buen Iván. Y cuando tuve la oportunidad y me dijeron, no, la primera charla abre Iván y te toca estar moderando, dije, ay, genial, dije, al fin voy a tener esa oportunidad de platicar con Iván por ahí, de fuera de Insta, ¿no? De conocerte, ¿eh? Igualmente, Iván. Y bueno, mira, aquí en YouTube tenemos otra preguntita que dice, ¿es cierto que tomando biotina mejoramos la memoria? No creo, o sea, no he estudiado el tema en cuestión, pero no creo. Yo creo que a la hora de mejorar la memoria lo que debemos hacer... Mira, una cosa que hacían nuestros abuelos y que ahora nosotros no hacemos, por ejemplo, era memorizar números de teléfono, ¿no? La memoria tenemos que entenderla un poco como un músculo. Si no le damos al cerebro cosa que hacer, el cerebro no aprende y se aburre. Esto es así. Entonces, no creo que tomando biotina vayas a mejorar la memoria. ¿Cómo puedes mejorar la memoria? Entrenando la memoria. Ojalá todo fuera tan fácil como tomarme una pastillita y en un mes tener una memoria increíble. Ojalá fuera así de fácil. Tenemos unos genios, ¿no? Efectivamente, no habría tontos en el mundo, no habría Alzheimer en el mundo, no habría enfermedades en el mundo. A nivel neurológico, si tomando X cosa se trabajara la memoria. O sea, se mejorara la memoria. Yo sí que insisto mucho en esto de que si quieres mejorar tus capacidades cognitivas, ¿no? Tus funciones ejecutivas y demás, lo que tienes que hacer es entrenarlas, ¿no? No dedicarte a tomar. Es verdad que la alimentación es súper importante, ¿vale? Un cerebro que no está bien alimentado, con exceso de grasa y demás, no funciona bien. Entonces, mantener una alimentación equilibrada es fundamental. Pero tanto como llegar a los suplementos y demás, que encima serán caros de narices, pues igual no son necesarios. Igual no son necesarios y lo mejor que puedes hacer es ponerte a intentar memorizar una página de un libro cada día, una distinta, ver
que cómo puedes acordarte al día siguiente de lo que has leído, esas cosas. ¿Sabes? Esa clase de ejercicios pequeños, tontos, que hacemos todos de vez en cuando, pues pueden ayudar muchísimo a la memoria, no tanto un suplemento. Perfecto. Pues muchas gracias, Iván. Y una pregunta personal que yo sí que he tenido y que, bueno, sabiendo que sabes del tema, la voy a hacer. ¿A qué edad comenzamos a tener nosotros como humanos o como personas recuerdos? ¿En qué momento de nuestra etapa? O sea, yo tengo recuerdos de cuando estaba en jardín de niños, pero muy leve. Entonces, es como, ¿en qué momento? ¿Sabes qué pasa? Las conexiones cerebrales de los niños son muy puñeteras, ¿no? Nosotros nacemos con una cantidad de sinapsis que vamos generando y esa cantidad de sinapsis es enorme. Pero a partir de X años hay varias podas neuronales. ¿Qué son podas neuronales? Pues el cerebro dice, mira, cariña, esto no lo he utilizado, lo quito, lo corto, fuera. Y nos vamos quedando con menos neuronas y con menos sinapsis. Pero hay que reforzar las que tenemos. En cuanto a la memoria infantil, sí que es verdad que no sabría decirte exactamente, pero entre los 4, los 5, 6 años ya empezamos a generar recuerdos antiguos, ¿vale? Pero antes no. Antes es muy difícil. Había un capítulo de Big Bang Theory, me acuerdo, que Sheldon se acordaba de cuando tenía 2 años. Eso es imposible, ¿vale? Eso es imposible. Es ficción, a fin de cuentas, ¿no? Ojalá fuera posible, pero no. Es muy difícil. A lo mejor muchas veces también el cerebro adapta cosas que la gente nos ha contado que hicimos, ¿no? Y el cerebro hace su propia interpretación de ello. Entonces tú tienes ese recuerdo ahí porque alguien te lo ha metido en la cabeza, pero no porque tú realmente te acuerdes de ello. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Iván. Creo que ya no hay ninguna otra preguntita. Solamente pues por parte de la Red Sinapsis, agradecerte por tu tiempo y por tu participación en este precongreso, que también, y bueno, invitarlos también a todos los que están viendo a continuar durante el día de hoy todas las charlas. Tenemos temas muy interesantes, a ver, pláticas muy, muy padres, y bueno, también extender la invitación al Congreso Presencial 9 y 10 de octubre en Cuernavaca. Perdón. Y pues, Iván, muchísimas gracias que te tomaste el tiempo desde España a darnos esta charla, y ojalá pues algún día, mira, podamos tenerte aquí de manera presencial y que nos puedas dar... Me encantaría. Claro que sí, mira, lo vamos a anotar en pendientes, Iván. Vale. Charla presencial. Pues muchísimas gracias, Iván, estamos en contacto. A toda la gente que nos estuvo viendo, muchas gracias, y bueno, estén al pendiente porque ahorita en unos minutitos más comenzamos con la siguiente charla. Muchas gracias. A ti. Chao. Bye.